Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí otra vez. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la bienvenida más cálida y los invito a que se suscriban, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta comunidad que cada día crece más. Y a los que ya nos acompañan desde hace tiempo, mil gracias por su lealtad y apoyo constante. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un vídeo que, déjenme decirles, ha estado generando muchísima expectativa y del que nos han estado preguntando incansablemente. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y también polémicas del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, sus nombres juntos siempre levantan una ola de emociones y especulaciones. Y hoy, vamos a sumergirnos en esa ola para tratar de entender un poco más sobre lo que realmente pasó entre ellos. Pero antes de que empecemos, quiero aclarar algo muy importante. Este vídeo no pretende ser una sentencia ni tomar partido por ninguno de los dos. Nuestra intención es analizar la información disponible, los rumores que han circulado y las declaraciones que ambos han hecho a lo largo del tiempo para tratar de armar un rompecabezas que nos dé una imagen más clara de lo que sucedió. Así que relájense, prepárense algo rico para beber y acompáñenme en este viaje lleno de intriga y, por qué no, un poco de drama. Y por favor, recuerden que la información que vamos a compartir se basa en fuentes públicas y, como tal, puede estar sujeta a interpretaciones. Lo importante es mantener una mente abierta y respetar las opiniones de todos. Ahora sí, después de esta larga introducción, vamos al grano. Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir alcanzaron la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable en la pantalla, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Su historia de amor ficticia traspasó la pantalla y los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a surgir con fuerza. Y claro, la prensa y los fans estaban más que felices alimentando esas especulaciones. Durante la transmisión de la serie, Can y Demet parecían inseparables. Compartían fotos y vídeos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban muy cómplices en entrevistas. Todo parecía indicar que la magia que veíamos en Erkenci Kuş era real. Y sinceramente, ¿quién no quería creerlo? Eran jóvenes, guapos, talentosos y parecían estar muy enamorados. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente de lo que vemos en la pantalla. Después de que Erkenci Kuş llegó a su fin, la relación entre Can y Demet comenzó a enfriarse. Las apariciones públicas juntos se hicieron cada vez más esporádicas, y los mensajes cariñosos en redes sociales desaparecieron por completo. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular con la misma fuerza con la que antes se hablaba de su romance. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a diferencia de otras parejas que optan por el silencio o por comunicados oficiales muy genéricos, Can y Demet han sido bastante reservados sobre lo que realmente ocurrió. Ambos han evitado hablar directamente sobre su relación, y las pocas declaraciones que han hecho han sido bastante ambiguas y sujetas a interpretación. Can, por ejemplo, en varias entrevistas ha insinuado que la presión mediática y la constante atención del público fueron factores que influyeron en su relación con Demet. Ha hablado de lo difícil que es mantener una vida privada cuando se está en el ojo del huracán y de cómo eso puede afectar las relaciones personales. También ha mencionado que aunque guardaba un cariño especial por Demet, ambos tenían diferentes prioridades y objetivos en la vida. Demet, por su parte, ha sido aún más cautelosa al hablar sobre Can. En algunas entrevistas ha reconocido que trabajó muy a gusto con él y que le guarda un gran respeto como profesional. Pero también ha dejado claro que su relación se limitó al ámbito laboral y que nunca hubo nada más allá de una buena amistad y camaradería. Claro, estas declaraciones contradictorias han alimentado aún más las especulaciones. Algunos fans siguen creyendo que hubo un romance verdadero entre ellos y que terminó debido a la presión mediática o a incompatibilidades personales. Otros, en cambio, sostienen que nunca hubo nada más que una estrategia publicitaria para promocionar la serie y que ambos son muy buenos actores que supieron interpretar sus roles a la perfección. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay algunos hechos que son innegables. En primer lugar, la química entre Can y Demet era innegable en Erkenci Kuş. Independientemente de si hubo o no un romance en la vida real, ambos lograron crear una conexión mágica en la pantalla que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo.
En segundo lugar, es evidente que la relación entre Khan y Demet cambió después de que Erkenci-Kush terminó. Ya sea porque su romance terminó o porque su estrategia publicitaria llegó a su fin, lo cierto es que ambos tomaron caminos separados y dejaron de mostrarse juntos en público. Y en tercer lugar, es importante recordar que ambos son personas individuales con sus propias vidas, carreras y decisiones. Tienen derecho a mantener su vida privada en la intimidad y a no dar explicaciones a nadie sobre sus relaciones personales. Ahora bien, volviendo al título del vídeo, Can Yaman explota, revela todo sobre Demet Özdemir. Sí, lo sé, el título es un poco clickbait, lo admito. Pero lo hicimos para llamar su atención y para generar debate. La verdad es que hasta el día de hoy, Can Yaman no ha explotado, ni ha revelado todo sobre Demet Özdemir. Ambos han mantenido una postura bastante discreta sobre su relación, y lo poco que han dicho ha sido bastante ambiguo y sujeto a interpretación. Sin embargo, sí podemos analizar algunas declaraciones que Can ha hecho a lo largo del tiempo que podrían arrojar algo de luz sobre lo que realmente pasó. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Can habló sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones. Dijo que para él es fundamental ser sincero con la persona que uno ama y no ocultarle nada. Algunos interpretaron estas palabras como una crítica implícita a Demet, sugiriendo que ella no fue del todo sincera con él durante su relación. También es cierto que en ocasiones, Can ha utilizado un tono un tanto sarcástico al hablar de Demet, lo que ha llevado a algunos a pensar que todavía guarda cierto resentimiento hacia ella. Sin embargo, también es posible que simplemente se trate de un sentido del humor particular y que no haya ninguna mala intención detrás de sus palabras. En definitiva, la verdad sobre lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Es posible que nunca sepamos la historia completa y que tengamos que conformarnos con los rumores, las especulaciones y las declaraciones ambiguas que ambos han hecho a lo largo del tiempo. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo como actores y respetar sus decisiones personales. Ambos son talentosos, exitosos y merecen toda nuestra admiración y respeto. Y quién sabe, tal vez algún día decidan contarnos la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Mientras tanto, seguiremos soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y hablando de soñar, ¿qué tal si pasamos a la sección de comentarios y compartimos nuestras teorías y opiniones sobre este tema? ¿Creen que hubo un romance verdadero entre Can y Demet? ¿O creen que fue todo una estrategia publicitaria? Los leo con atención. En resumen, en este vídeo exploramos la relación, o falta de ella confirmada, entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosiva química en Erkenci-Kush hasta las especulaciones y declaraciones ambiguas que han rodeado su vínculo. Intentamos desentrañar la verdad detrás de los rumores, analizando las posibles razones de su distanciamiento y respetando su derecho a la privacidad. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones y teorías, siempre desde el respeto y la buena onda. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. Significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre Can y Demet. ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos? ¿Cuál es su serie favorita de cada uno? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ***, ampliación de la noticia 1600 palabras de ***. Pero para profundizar aún más en esta historia, debemos retroceder un poco y analizar el contexto que rodeó la producción y el lanzamiento de Erkenci-Kush. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, rápidamente se convirtió en un fenómeno global, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. La historia, que narra el romance entre Sanemiden, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Candy Beat, un fotógrafo aventurero y el hijo mayor del dueño de la agencia, tocaba fibras sensibles en el público por su frescura, humor y sobre todo por la innegable química entre sus protagonistas. La ELEC.
Guión de Can Yaman y Demet Özdemir para interpretar a Can y Sanem fue, sin duda, un acierto. Ambos actores, con sus personalidades carismáticas y su talento natural, lograron dar vida a personajes complejos y entrañables que conectaron de inmediato con la audiencia. La serie aprovechó al máximo su atractivo físico y su capacidad para transmitir emociones, creando escenas románticas que derretían el corazón de los espectadores. Sin embargo, el éxito de Erkenzikούς no se limitó a la química entre sus protagonistas. La serie también contó con un guión ingenioso, una dirección impecable y un elenco de actores secundarios talentosos que contribuyeron a crear un universo rico y cautivador. La producción cuidó cada detalle, desde la selección de la música hasta el diseño de vestuario, para crear una atmósfera mágica y romántica que envolviera al espectador. Además, la serie supo aprovechar las redes sociales para generar expectativa y mantener el interés del público. Los productores y los actores compartían regularmente fotos y vídeos del detrás de cámaras, interactuaban con los fans y respondían a sus preguntas. Esta estrategia de marketing digital permitió crear una comunidad de seguidores leales y comprometidos que impulsaron el éxito de la serie. El fenómeno Erkenzikούς generó una auténtica fiebre en Turquía y en el extranjero. La serie se vendió a decenas de países, se dobló a múltiples idiomas y se convirtió en un tema recurrente en las redes sociales. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en estrellas internacionales, sus rostros aparecían en revistas y periódicos de todo el mundo y sus nombres eran sinónimo de éxito y popularidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el éxito también tiene su lado oscuro. La presión mediática, la constante atención del público y las exigencias de la fama comenzaron a afectar la vida personal de Can y Demet. Los rumores sobre su romance se intensificaron, y la prensa sensacionalista los seguía a todas partes, tratando de capturar una imagen o una declaración que confirmara su relación. Esta presión constante comenzó a generar tensiones entre los actores. Can, que siempre ha sido más abierto y extrovertido, parecía disfrutar de la atención mediática, mientras que Demet, más reservada y discreta, se sentía abrumada por la falta de privacidad. Las diferencias en sus personalidades y en sus prioridades comenzaron a hacerse evidentes, y la relación entre ellos se volvió más tensa y distante. Además, tanto Can como Demet comenzaron a recibir ofertas de trabajo para otros proyectos. Can, que soñaba con hacer carrera en Italia, decidió mudarse a Roma para estudiar italiano y buscar oportunidades en el cine y la televisión. Demet, por su parte, se centró en su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que le permitieron consolidar su estatus como una de las actrices más populares y queridas del país. La distancia geográfica y las nuevas responsabilidades profesionales contribuyeron a enfriar aún más la relación entre Can y Demet. Las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más esporádicas, y los mensajes cariñosos en redes sociales desaparecieron por completo. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza, y los fans se preguntaban qué había pasado con la pareja que tanto habían admirado en Erkenzikούς. Como mencionamos anteriormente, las declaraciones de Can y Demet sobre su relación han sido ambiguas y sujetas a interpretación. Can en algunas entrevistas ha insinuado que la presión mediática y la falta de privacidad fueron factores determinantes en su separación. Ha hablado de lo difícil que es mantener una relación cuando se está constantemente en el ojo del huracán y de cómo eso puede afectar la confianza y la comunicación entre las personas. También ha reconocido que él y Demet tenían diferentes prioridades y objetivos en la vida. Él, que siempre ha sido un espíritu libre y aventurero, soñaba con explorar nuevos horizontes y probarse a sí mismo en diferentes mercados. Ella, por su parte, prefería centrarse en su carrera en Turquía y construir una vida más estable y predecible. Demet, por su parte, ha sido aún más cautelosa al hablar sobre Can. Ha reconocido que trabajaron muy a gusto juntos y que le guarda un gran respeto como profesional. Pero también ha insistido en que su relación se limitó al ámbito laboral y que nunca hubo nada más allá de una buena amistad y camaradería. Algunos fans han interpretado estas declaraciones como una señal de que nunca hubo un romance verdadero entre Can y Demet y que todo fue una estrategia publicitaria para promocionar la serie. Otros, en cambio, creen que sí hubo un romance, pero que terminó debido a la presión mediática o a incompatibilidades personales. La verdad es que nadie sabe con certeza lo que realmente pasó entre Can y Demet. Solo ellos conocen la historia completa, y tienen derecho a mantenerla en la intimidad. Lo que sí podemos decir es que su relación, ya sea amorosa o amistosa, fue intensa y significativa, y que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans de Erkenzikούς.
Hoy en día, tanto Khan como Demet siguen disfrutando de carreras exitosas. Khan ha logrado consolidarse como un actor reconocido en Italia, participando en series y películas que han tenido buena acogida entre el público. Demet, por su parte, continúa siendo una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando series y películas que arrasan en las listas de audiencia. Aunque sus caminos se separaron, Khan y Demet siguen siendo recordados con cariño por los fans de Erkenzicus. Muchos sueñan con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla, aunque saben que es poco probable que eso suceda. Mientras tanto, seguirán disfrutando de su trabajo como actores y respetando sus decisiones personales. Y nosotros, desde este canal, seguiremos informándoles sobre sus proyectos y sus vidas, siempre con respeto y objetividad.